la llegada de los colonizadores a América, llegaron también los primeros misioneros para traer la luz del Evangelio al Nuevo Mundo. A pesar de los grandes esfuerzos realizados por estos, la tarea de llevar la palabra de Dios a los nativos llegó a ser en extremo compleja, llegando al punto de costarle la vida a muchos de ellos. La tierra venezolana fue bendecida especialmente por la Madre del Redentor, quien, haciéndose misionera y animando la labor de la iglesia, se dignó a aparecer a la tribu de los indios Coromoto. Mira, así comienza la historia de la Virgen, el gran cacique de Coromoto, en compañía de su mujer se dirigía a una parte de las montañas, cuando por ahí se cultivaban una tierra y labranza. Al llegar a una pequeña linda quebrada, ahí se le aparece una hermosísima señora de belleza incomparable, que sostenía entre sus brazos un radiante y precioso niño, ordenándole a los dos indios para que se bautizaran. Hijos míos, salgan del bosque, vayan donde los blancos y pídanles que les echen el agua sobre la cabeza para poder ir al cielo. Las palabras de la bella mujer cautivaron el corazón y la voluntad del cacique de los Coromotos, de tal forma que enseguida buscó los medios para cumplir lo que la señora le había pedido. Es así como cierto día, saliendo al encuentro de un español llamado Juan Sánchez, el cacique le relata lo sucedido y le manifiesta su disposición a cumplir, junto con su tribu, la petición que la Virgen Santísima en persona le había hecho. La tribu, que se encontraba establecida en la selva para evitar a los colonizadores, sale a un lugar dispuesto para ellos, donde el resplandor de la bella señora se mostraría en un primer lugar a ellos y luego a todos los venezolanos. Con el pasar de los meses, muchos miembros de la tribu recibieron las enseñanzas de la fe y fueron bautizados. Sin embargo, el cacique, añorando su antigua libertad, decide volver al bosque. La noche del 8 de septiembre de 1652, habiendo transcurrido apenas unos instantes desde la llegada del cacique a su choza, de modo visible y corpóreo, la Virgen Santísima se presentó en el umbral del bohío. De todo su ser se desprendían copiosos rayos de luz que bañaban el recinto de la choza y que, según las palabras de la india Isabel, eran como los del sol cuando está en el mediodía. Y sin embargo, no deslumbraban ni cansaban la vista. El cacique, dirigiéndose a la Virgen, le dijo: ¿Hasta cuándo tú me vas a dejar de perseguirme? Que yo por tu culpa yo he perdido todo mi conuco, la tierra y labranza. Después de ser reprochado por su esposa, la hermana de él, la india Isabel, le dijo que no tuviera tan mal corazón con esa bella y linda señora. El cacique decidió tomar el arco y una flecha, diciéndole a la bella señora: «Con matarte me dejarás». Sin embargo, el cacique decide tomarla por un brazo para echarla de su choza. Es cuando la Virgen desaparece y junto a ella todo el resplandor que llenaba el recinto. El cacique, fuera de sí y mudo de terror, permaneció largo rato inmóvil, manteniendo una mano cerrada que apretaba cuanto podía, pues estaba seguro de tener en ella a la bella mujer. Entretanto, su cuñada Isabel le interrogó diciendo: «¿Sabes lo que ha pasado?». A lo cual éste contestó balbuceante y tembloroso: «Aquí la tengo cogida». Ante la petición de las mujeres de que se las mostrara, accedió,
y al abrir su mano, vieron con asombro una diminuta imagen de la cual se desprendieron rayos luminosos. El cacique decide envolverla en una hoja de plátano y la esconde en el techo de paja de su choza, diciéndole: ahí te he de quemar. Un sobrinito del indio, de la pena, tenía 12 años, supo todo lo que había sucedido y fue corriendo. Y sale un español llamado Juan Sánchez. Este, junto a otros 2 españoles, le acompañó hasta las cercanías del bohío del cacique. Al recibir de manos del niño la imagen, llenos de emoción, reconocieron en ella a la gloriosa Madre de Dios. Así pues, la llevó a su casa, donde permaneció por 1 año y 4 meses, siendo trasladada a la iglesia de Guanare el 1 de febrero de 1654. Ese mismo día, el cacique huye, no sin antes cumplir su promesa de quemar todo el poblado. El indio le picó una serpiente y antes de morir se estuvo recordando que la Virgen le había dicho que se bautizara. Se encontraba en las cercanías un ferviente católico, quien le administró el sacramento del bautismo. El cacique, antes de partir al cielo prometido por la señora, le encomendó a su tribu que regresara y recibieran ese sacramento. La aparición de la Virgen de Coromoto produce un hecho inédito en nuestro suelo patrio, siendo esta la única aparición reportada a una familia. El hecho de que la Madre de Dios escoja un sitio para hacer su aparición también es otro mensaje muy importante. Ella llegó ahí porque ella quería que los indígenas, los primitivos, también tuvieran la calidad, ¿verdad?, de los demás seres en las cosas de la religión, en la creencia de Dios, en el bautismo, ¿verdad? Pero, ¿qué es exactamente una aparición? Monseñor Ubaldo Santana, arzobispo de Maracaibo y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Cuando hablamos de la aparición, queremos decir que la Virgen María se hace presente con su cuerpo, utilizando medios al alcance de los sentidos humanos para transmitir un mensaje. En cambio, cuando hablamos de manifestación, queremos decir que la Virgen se vale de algún objeto, de alguna representación física para darse a conocer también y para transmitir un mensaje a través de las personas a quienes ella se está manifestando. La documentación histórica que respalda el hecho de la aparición de la Virgen de Coromoto es una de las más sólidas en la Iglesia. Esta cuenta con una de las mejores cadenas documentales en relación a apariciones o manifestaciones en América y en el mundo. Sin embargo, no es sino hasta principios del siglo XX que se logra recoger de manera científica los documentos que componen la historia de la Virgen de Coromoto. La historia de la Virgen de Coromoto la construye, la elabora el hermano Nectario María Pralón, un hermano lasallista. El hermano Nectario María es el promotor del culto, de la expansión del reconocimiento de la Virgen de Coromoto nacionalmente y cuidados internacional. En su libro publicado en el año 1924, nos escribe con detalle la sagrada imagen dejada por la Virgen en mano del cacique. A través de los años, desde su aparición, son muchas las maravillas e historias que pueden relatarse acerca de la aparición de la Virgen de Coromoto, tales como la visita que le hiciera el padre de la patria a su santuario. En la catedral de Guanare, en la pared frontal, hay una gran lápida de mármol que dice: en este lugar oró el Libertador el 22 de mayo de 1821, antes de dirigirse a la batalla de Carabobo, que fue el 24 de junio de 1821, un mes antes. Estaba el Libertador en Guanare con su cuartel general. Con el pasar de los años, el amor y la devoción por la Virgencita de Coromoto fue creciendo y propagándose incluso más allá de nuestras fronteras. Peregrinaciones que venían 6 meses antes, salían del Perú, aquí a Guanare, y traían piedras preciosas y regalos a la Virgen.
El 1 de mayo de 1942, el Episcopado Nacional la proclama patrona de Venezuela, decisión que es ratificada por su santidad el Papa Pío XII, quien el 7 de octubre de 1944 la nombra celeste y principal patrona de Venezuela, siendo coronada canónicamente el 11 de septiembre de 1952. En el año 1975, durante la instalación de la Congregación Siervas del Santísimo Sacramento en la ciudad de Guanare, estando en dicha casa la Madre Guadalupe y la señora Lilia Blanc de Convit, surge la idea de construir un templo donde se honrara a nuestra excelsa patrona. Ángel Adolfo Polachini también tiene parte muy especial de esta historia, porque a él se le debe la construcción, juntamente con la Asociación Civil Venezuela Virgen de Coromoto, las hermanas del Santísimo y la señora Lidia de Convit, que se construyera este lugar. Venezuela a la Virgen de Coromoto. Inclusive fue una campaña bellísima porque el pueblo de Venezuela dio para la construcción de ese templo. Este santuario fue inaugurado y bendecido por el Papa Juan Pablo II el 10 de febrero de 1996 y el 18 de octubre del 2007 fue elevado a la dignidad de Basílica Menor por el Papa Benedicto XVI. De todas las apariciones marianas reconocidas oficialmente por la Iglesia, solo en 2 la Virgen Santísima ha dejado su testimonio impreso, a saber, la Virgen de Guadalupe en México en el año 1531 y la Virgen de Coromoto en Venezuela. Lamentablemente, la pequeña reliquia de Coromoto comenzó a deteriorarse a principios del siglo XX. Existen documentos donde se expresa preocupación por el estado de conservación de la misma, pero ¿qué pudo haber contribuido a dicho deterioro? La documentación existente refiere a algunas causas que pudieron contribuir a ello. El primer estuche donde reposó la sagrada reliquia fue un relicario de plata que solía llevar el español Juan Sánchez al cuello, siendo este un medio altamente contaminado y poco apto para la preservación de la misma. Con el paso de los años, por desconocimiento de técnicas apropiadas de preservación, la imagen fue sometida a una serie de factores altamente nocivos para su preservación. El cura de aquellos tiempos había determinado 2 días de la semana para el beso de la Virgen, para que los feligreses besaran la propia imagen. El tratamiento que se le daba a la Virgen y como la exponían en cualquier circunstancia, en cualquier evento, celebraciones, que no había una metodología o no había un medio de conservación como debiera ser. Estos factores, aunados a los cambios continuos de temperatura y humedad, indudablemente contribuyeron a su deterioro, por lo que se procede, según los testimonios, a una primera intervención de la misma. El cronista de la ciudad de Guanare nos relata. Unos hermanos de apellido Martín, uno de los 2 era miniaturista. A uno de los 2, a Luis o a Julián Martín, le dieron para que restaurara la Virgen de Coromoto. Sin embargo, con el pasar de los daños persistían, a punto de ser casi imposible la visualización de la reliquia. La gente que decía, yo no la vi, tú eres un pecador, tú no crees en la Virgen, tú no tienes fe en la Virgen. Y venía la persona con devoción, pero yo no la veo, por decir, perdóname, Virgencita, porque no te veo, pero sé que estás ahí. Monseñor Ángel Adolfo Polachini, tercer obispo de Guanare, preocupado por el estado de la reliquia a mediados del mes de septiembre de 1987, contrata los servicios de un restaurador especialista en papel del Vaticano. De las informaciones que tenemos, del informe que él había elaborado, decía que no era conveniente ni siquiera sacarla del lugar, sino que mantenerla así tal cual como estaba, a pesar de que ya tenía ya unos deterioros. Este diagnóstico cerró las puertas a una posible intervención por un largo periodo de tiempo, hasta que en el año 2002, la Fundación María Camino a Jesús, con sede en la ciudad de Maracaibo, propone realizar un nuevo estudio. Se estaba celebrando los 350 años de la aparición de la Virgen de Coromoto.
se quería también, o se pretendía, bueno, si la Virgen va a cumplir esos años, ¿por qué no se restaura? Si ya casi no se ve, se puede restaurar. Lo primero que me brindó la posibilidad José Luis y el grupo era si hay la posibilidad, si podemos hacerla, vamos a lanzarnos a eso. Desde el año 97 ya venía la inquietud, ya lo veníamos hablando con el Padre Manuel, veníamos discutiendo inclusive con las hermanas, las siervas del Santísimo, que para ese entonces estaban dentro de la casa en el santuario. Lo veníamos hablando, pero no se daban las condiciones, hasta que el Padre Manuel Brito, en el año 2002, después de tanto insistir y tanto hablar, me dijo, bueno, véngase para que hagamos el primer estudio. Sin embargo, en esa ocasión no fueron otorgados los permisos necesarios para realizar dicho procedimiento. El obispo se lo presenta a la conferencia episcopal, a la presidencia de la conferencia episcopal. Ellos vieron prudente que no se le hiciera en ese año 2002 ninguna restauración porque se estaba celebrando el año jubilar de la Virgen de Coromoto. Pero un hecho inesperado ocurre en el año 2008. En el 22 de junio aquí se metió una persona y irrumpieron a donde está el relicario o la custodia y quisieron robarse a la Virgen. A través de un hecho que podía ser malo, como fue el intento de robo, salió y surgió un bien mayor, ¿no? Y eso ratifica la palabra que dice que de donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. A partir de este hecho, se presenta la inquietud al obispo de Guanare, Monseñor José Sotero Valero, quien accede y autoriza la realización de una nueva experticia. El 12 de noviembre del 2008, el experto en conservación y restauración Pablo González lleva a cabo un nuevo análisis, arrojando abundantes luces sobre el estado real de la reliquia y acompañado de un hecho que sorprendió al equipo. El solo hecho de lo que ocurrió al momento de intentar destapar la imagen, ya para mí fue un hecho inusual. Al colocármela en la mano, yo no le hago es que no le hago ningún esfuerzo. En la mano lo único que trato de agarrar la tapa que estaba en el medallón. Pablo había intentado abrirlo con varios instrumentos y no lo había logrado. Tenía 4 puntos de soldadura con estaño. Yo había tratado con objetos propios para retirar el soporte del relicario y no lo había logrado. Cuando él se abre solo. Fue para mí algo asombroso, igual que lo fue para el Padre Brito y para las personas que estábamos allí presentes, cómo se abrió sola en sus manos la Sagrada Reliquia. Los resultados obtenidos mostraron la urgencia por proceder a un proceso de intervención. Había una gran mancha marrón que le cubría por completo su rostro, cubría parte del resto de la imagen. Estaba totalmente adherida una parte de ella al vidrio, estaba fragmentada, estaba partida en 2 pedazos. Y estaba muy deteriorada por la parte de atrás. Había puntos de quemadura. Eso parecía ver un paisaje lunar con cráteres, con distintos niveles de papel. Una vez comenzadas las gestiones para obtener la aprobación de la Conferencia Episcopal Venezolana, surge una nueva petición. Nos piden que tengamos una segunda opinión, como cuando alguien va a operarse, ¿no? Busque a otro doctor, a otro médico para ver qué opinión tiene, ahí se hace la segunda opinión. El equipo promotor del proyecto invita a las expertas Nancy Jiménez y Carmen Díaz, ambas conservadoras de larga trayectoria, quienes liderizaron el proceso de restauración del Acta de Independencia de Venezuela, para que emitieran su opinión. Es así como una nueva experticia es realizada el 11 de diciembre de 2008. El día 11 de enero de 2009 es presentado el proyecto a la Conferencia de Obispos reunida en su sede en Caracas. Fue un acto muy emotivo. Cuando se hace la presentación, los obispos quedaron muy movidos, algunos de ellos muy entusiasmados, otros un poco escépticos. Algunos creían que se iba a terminar de perder la reliquia. Pero lo hermoso del momento fue que cuando se solicitó la votación para aprobar o desaprobar el proyecto, un obispo se levanta y dice: mire, hermanos, el episcopado, vamos a darle un voto de confianza a este equipo, porque no sabemos si con la restauración de la Virgen de Coromoto también se restaure nuestro corazón y nuestro país. Y todos levantaron la mano. La votación de los obispos fue unánime. Todos, sin excepción, apoyaron el proyecto. Y un aplauso unánime se escuchó. Y viva la Virgen de Coromoto.
Ese mismo día es constituido el equipo de restauración por los expertos Pablo González y Nancy Jiménez y el señor José Luis Mateos y monseñor Manuel Brito en calidad de custodios del proceso. El equipo invita a la químico especialista en papel Pía Rodríguez de la Universidad Central de Venezuela para proceder a la recolección de muestras que permitan realizar algunos estudios necesarios para la restauración. La imagen estaba en un estado de deterioro bastante avanzado. A mí me resultaba difícil creer que se pudiese recuperar toda esa imagen que estaba cubierta. Afortunadamente el equipo de intervención es no solo el mejor, sino el más experimentado del país. El mes de marzo del mismo año comienzan las labores propias de la restauración. El día 9, el obispo hace entrega formal de la reliquia al equipo de trabajo, presentando un nuevo desafío. Cuando el obispo nos entrega la imagen, nos dice, ustedes no podrán terminar, eso fue un lunes, de aquí al domingo. Sabíamos, por la experiencia de ellos, que el proceso lleva por lo menos 3 semanas. Le dijimos, no, monseñor, eso es un proceso más largo y no se puede detener. Se procede a la instalación del laboratorio en la casa La Bella Señora de las Siervas del Santísimo Sacramento, por ser el lugar que prestaba las mejores condiciones para desarrollar el proceso de manera exitosa. Pero, ¿qué riesgos implicaba este trabajo que estaba a punto de comenzar? ¿Era realmente recuperable la pequeña reliquia? ¿Qué garantía había sobre el origen real de esta diminuta imagen? ¿Era esta de origen divino o pudo haber sido la creación de una mano excepcionalmente hábil? Que hubo un momento donde ya pudimos tener la Virgen, antes de que esto ocurriera, donde yo dije, Dios mío, qué chino pudo haber hecho esto, ¿no? Porque era algo tan imposible. El día 11 de marzo, el equipo se enfrenta a su mayor temor. Y era la parte a la que más miedo le tenían los restauradores, que era lograr desprender y recuperar todas las partes que se desprendieran, tanto del vidrio como del soporte inferior. Salvarla de un vidrio donde se encontraba pegado, donde tenía una cantidad de adhesivos vegetales y sintéticos pegados que si no se actuaba de manera rápida, pues ella iba a desaparecer totalmente. Y al desmontarla, como se hizo en ese momento del relicario, el pequeño relicario, estaba pegada del vidrio y entonces la sensación era que mucho material podía perderse por esa vía. Una imagen cuando está pegada a un vidrio es muy difícil de remover, o sea, hay que utilizar muchísimos métodos para llegar al mejor de manera de evitar más daño. Sentir un poco de temor era lo que ella representa para todos los venezolanos, primero. Después, pues, el tamaño, una imagen de 2 centímetros por 2.7, de verdad no podíamos darnos el lujo de que se nos moviera algún otro fragmento de los que ya habían sido removidos en el pasado. Pero para asombro de todos, lo que ocurre aquel día desconcierta al equipo de trabajo y marca de manera muy profunda la vida de cada uno de ellos. Yo pensaba que en ese proceso iba a sufrir daño, sin embargo, la técnica que usaron Nancy y Pablo logró unos efectos mágicos. Fue un proceso bastante asombroso porque no fue necesario pues esta aplicación de productos químicos para desprenderla, sino que con una elaboración de una cámara de humectación ella comenzó a desprenderse sola, sin que tuviéramos nosotros que intervenir. Cuando se sumerge la imagen de la Virgen adherida al vidrio al tratamiento acuoso, recuerdo que eran las 3 de la tarde, se nos va la luz, empezamos a rezar. La imagen prácticamente se separó íntegra. Y en 18 minutos exactos la imagen salió sola del vidrio, sin fraccionarse, sin moverse la tinta. Esto solo era el principio de una extraordinaria experiencia,
pues una vez desprendida la imagen del cristal, otro hecho que el equipo no consigue explicar les llena de asombro. El agua quedó sumamente sucia, presentaba un color marrón amarillento, lo cual indicaba que estaba bastante contaminada. Todo documento que es manipulado siempre tiende a estar cargado de acidez, por la misma acidez de las manos. En el caso de la imagen de la Virgen, ella fue besada muchas veces directamente. El hecho de que tuviera tantos adhesivos encima ya insignificaban, o sea, ya por razón lógica significaban una carga de acidez muy grande. Una vez que nosotros retiramos la imagen, procedemos a medir el nivel de pH con una cinta reactiva. Sorpresivamente nos dio un pH 7. Cuando le hablo de pH es la cantidad de acidez o alcalinidad que puede haber en diferentes soportes o diferentes elementos. Pero cuando lavamos el segundo soporte, que también medimos el nivel de acidez del agua, nos damos cuenta que el agua está ácida, estaba contaminada. Y el soporte donde estaba todo el conjunto colocado también estaba ácido, estaba contaminado. Lo único que no estaba contaminado era la reliquia, a pesar de que tenía adherencias de plomo en el soporte. Esto fue una gran sorpresa porque aquella cantidad de sucio, que también hay evidencia de eso en la evidencia fotográfica y en las mismas aguas tomadas, pues todavía no nos explicamos por qué el pH se mantuvo neutro. Desconcertados aún por este hecho, otro mayor les sorprende. En un momento no sabía qué hacer porque no estaba seguro si lo que estaba viendo era real o lo estaba produciendo yo mismo, ¿no? Que por primera vez se desplaza aquella mancha que impedía ver su rostro, que podemos constatar que la Virgen nos muestra una sonrisa. Cuando Pablo lo dice en un primer momento, yo me acerco con mucha incredulidad y le digo, Pablo, yo lo que veo es una mancha blanca en la cara de la Virgen que no me permite verle el rostro. Pero cuando Nancy la limpia, con un pincel delicadamente, lo coloca en la lupa y se levanta y dice, vengan a ver esto. Mi impresión fue un choque interno muy grande, porque ver el rostro de la Virgen de Coromoto y verla sonreír fue para mí la sonrisa de una madre agradecida, amorosa, por un gesto que sus hijos estábamos haciendo por ella. Sin embargo, al final de la jornada, otro descubrimiento ayuda a esclarecer una de las principales causas del deterioro de la imagen. Cuando el equipo de trabajo le presenta a Monseñor Manuel Brito los resultados de la jornada de trabajo, se encuentran una evidencia contundente. Nos dimos cuenta que la imagen estaba perforada, entonces empezamos a hilar una serie de cabos. Intentaron calcarla mediante punzadas. Colocaron un soporte debajo, colocaron la reliquia y empezaron a apoyar de manera de seguir las líneas más representativas que habían para lograr el dibujo en las mismas dimensiones. Ver las perforaciones en la reliquia nos hizo ver de manera clara que el daño que tenía era un daño infringido por la mano del hombre. Seguramente cuando estuvieron punzando se les voló la cara, ya que la cara del niño se les perdió porque aquello era tan ínfimo que era imposible hacer una copia de allí. Una vez recabados los minúsculos fragmentos que se desprendieron del soporte inferior y de la misma reliquia, el grupo de restauración se enfrentó a un inmenso reto: reintegrar cada uno de los fragmentos a la reliquia en el lugar al cual pertenecía cada uno. Para ello, hicieron impresiones fotográficas con ampliación del 750%, lo que les permitió descubrir aspectos que eran desconocidos, unos símbolos que, según el antropólogo Nemesio Montiel, pudieran ser parte de la expresión de una simbología indígena tal como se dibuja o teje en trabajos de cestería. Y una delgadísima línea que enmarca el rostro de la Virgen. Hay una línea que quizás ahorita no se pueda definir en la reliquia. Fue una de las cosas que me hizo saber que eso definitivamente no había sido hecho por el hombre, que define el rostro, primero de una mujer muy joven y segundo de un rostro relativamente delgado. Ante la necesidad de tener una guía para la reconstrucción de la reliquia, el equipo tomó la determinación de trasladarse a un lugar donde existe una imagen que muchos han catalogado como la reliquia que la Virgen dejó al cacique. En Sanare
hubo una reunión de una convención nacional de cronistas y logré conversar con el cura de la iglesia de Sanare. Y él me dijo que la verdadera reliquia de la Coromoto la tenían ellos en su iglesia. Estoy hablando de hace 16 años atrás, ¿verdad? Surgió la idea de ir hasta el pueblo de Sanare, en el estado de Lara, porque habíamos escuchado que ya había una réplica. Y nosotros dijimos, bueno, si están las perforaciones, y si hay personas que dicen que probablemente aquella sea la original, quiere decir que debe ser una copia de esta, debe ser la copia que hicieron con las perforaciones. Esta imagen, aunque es realmente muy antigua, perteneció a Marcos Paredes de San Nicolás y luego fue venerada en la primera iglesia que se construyó en 1698 en el lugar de la aparición de la Virgen. Con un trabajo minucioso, el equipo fue reintegrando cada fragmento identificable y para su sorpresa se dieron cuenta que el proceso podía estar terminado para el día sugerido por el obispo de Guanare. Y cuando fuimos viendo la rapidez con que avanzaba el proceso de restauración, yo me acuerdo que yo le comenté una noche a Pablo, oye Pablo, ¿será que la Virgen va a obedecer a lo que el obispo nos está pidiendo? Y bueno, ya viendo el avance, ya se le anunció al obispo, mire monseñor, el domingo puede retirar la imagen porque por la rapidez que lleva el proceso va a estar lista. Surgió también la necesidad de crear un nuevo estuche para preservar la reliquia, pues el antiguo no reunía las condiciones óptimas para evitar una nueva adhesión al vidrio. Así pues, el equipo comenzó a trabajar de manera simultánea en la adaptación de un cofre para el resguardo de la reliquia en condiciones seguras. Por iniciativa del Monseñor Manuel Brito, la sagrada imagen es trasladada al laboratorio de fitopatología de la Universidad Nacional de los Llanos, Ezequiel Zamora, en la ciudad de Guanare, con el fin de ahondar en la observación de la tinta que compone el dibujo de la Virgen. Ninguno de los miembros del equipo de restauración podía imaginar lo que este estudio revelaría. La ampliación de la imagen obtenida a través de una cámara fotográfica digital, adaptada a un microscopio, permitió definir varios aspectos. Se pudo corroborar que la Virgen no tiene una corona de condal como hasta ahora habíamos visto, como aparece aquí en esta imagen de Nuestra Señora de Coromoto. Es una imagen de plumas o de hojas. A pesar de que el niño tiene una vestimenta europea, también está coronada, que es uno de los pocos fragmentos que quedó parte del rostro y de la corona del niño, también es igual a la de la Virgen. También fue fotografiado el verdadero rostro de la Virgen de Coromoto. Los rasgos del rostro son más bien los rostros de una mujer fina, de una mujer adolescente o post-adolescente, una mujer muy joven. Pero yo creo que lo que más asombro o lo que más impacta de ella es el rostro. Ver su rostro hermoso, sereno. Yo creo que no hay manera de describirlo, es decir, es un rostro humano. Es un rostro humano muy delicado que transmite una gran paz. Aunque el equipo había detectado las múltiples perforaciones que habían sido infringidas a la imagen, este acercamiento les permitió hacer algunas precisiones. Los relieves de la tinta pudieron ser observados con completa claridad, llegando a fotografiarse de manera bastante precisa. Una de las primeras cosas que pudimos percibir antes de que la Virgen se restaurara es que las tintas de la imagen nunca penetraron el papel, estaban adheridas al soporte. Si ustedes agarran tinta china y dibujan sobre una servilleta, ¿qué pasa? La tinta penetra y se desplaza. Allí las tintas quedaron como hilos colocados sobre el soporte. Pero el descubrimiento que marcó un hito en el proceso de restauración era un hecho inimaginable. Cuando Pablo nos anuncia y nos dice, miren, el ojo de la Virgen tiene iris. ¿Cómo que tiene iris? O sea, lo último que podíamos pensar nosotros era que el ojo de la Virgen pudiese estar dibujado. Yo veo a Pablo que él comienza a decir, en la Virgen se observa esto, son ya partes más ampliadas de la imagen. Y bueno, yo hago un comentario y le digo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué comiste, no? Y asombroso fue para nosotros cuando se introdujo la sagrada reliquia en la mira del espectroscopio y pudimos observar que el ojo izquierdo presentaba iris
tenía cristalino, tenía córnea, era un ojo tan perfecto. La sensación fue que alguien estaba mirando del otro lado. El diminuto ojo mide 2 micras de alto por 6 micras de ancho. Que era imposible creer que un espacio que equivale a la punzada de una aguja en su parte más finita tuviera todos aquellos elementos. Cuando se pasa de la lupa espectroscópica al microscopio, ya habiendo visto aquel detalle del iris, Pablo se afinca más en estudiar el ojo de la Virgen. Y después de un rato nos dice, no solamente tiene iris, hay un globo ocular perfecto, hay retina y cristalino. Cuando me dicen que ajuste el microscopio para ver en detalle otras zonas de la imagen, bueno, yo comienzo a cuadrar y en lo que estoy moviendo la imagen hacia una ampliación grande, pues lo primero que me encuentro es un ojo. Un ojo brillante, con globo ocular, con retina, las rayitas del ojo, un ojo marrón claro. Bueno, aquello fue el susto de mi vida. Cuando ella se acercó y vio, ella se asustó tanto que prácticamente empujó el microscopio y le dijo al padre, mire usted porque yo no estoy segura de lo que estoy viendo. Y todos pudimos constatar realmente ese hecho. Es imposible que en una imagen tan pequeña se logre ese efecto en un ojo tan diminuto. O sea, esto no es una mano humana que hizo esto, definitivamente. Es imposible en estas dimensiones y sobre un tejido de algodón, que es un tejido no compacto, es un tejido desplazado, haya un ojo humano con orbe y con iris. No es posible humanamente, no hay posibilidad alguna de que un ser humano pueda hacer esto. Luego, descubrir que en ese ojo, además, había un punto de luz. Cuando dijimos hay un punto de luz, todo el mundo decía, no, esas son las luces. Y yo, no son las luces, hay un punto de luz. Y cuando ampliamos aquel punto de luz... Y definitivamente aparece una imagen sosteniendo algo. Con la cámara fotográfica a través del microscopio y vemos una figura humana de pie con un brazo extendido, la mano cerrada. Yo recuerdo que el padre Manuel corría como un loco por el laboratorio y decía, no puede ser, era demasiado. O sea, ya ver el ojo humano era impresionante, pero además ver una figura humana en ese ojo era más desconcertante todavía. No es posible acercarnos con la simple visual humana a lo que los ojos de la Virgen de Coromoto reflejan o contienen. Lo que hemos sabido hasta ahora es que son ojos de verdad. Por consiguiente, aquí hay un mensaje que viene del cielo. Y decimos que viene del cielo porque no se explican por causas naturales. Y si queremos ir más allá, tenemos que decir entonces que entramos en un misterio que nos abruma, que nos sobrecoge, que es que ese ojo esté perfecto y que en uno de ellos se refleje algo así como una figura humana. Esto también nos causa un profundo asombro que nos tiene que llevar a una profunda veneración de qué es lo que Dios nos quiere transmitir a través de los ojos de María. Dios nos ha hablado a través de muchas formas, todas humanas, pero que a través de la aparición de Guanare nos quiere hablar mediante unos ojos pequeñitos, tan minúsculos. Quizás nos esté invitando el Señor a una nueva manera de enfocar nuestra fe y a valorar el testimonio cristiano que tenemos que dar mediante el buen uso de nuestros sentidos. Una vez finalizado el proceso de observación, prosiguieron los trabajos de reintegración de los fragmentos que aún estaban por ser identificados. El niño no se pudo restaurar porque sencillamente cuando llegó a nuestras manos ya no existía, ya no estaba.
Nosotros pensábamos que por efecto del hongo, que por efecto de la acidez, de la contaminación que había en la reliquia, se había manchado y que el niño estaría debajo. Presumimos que por las perforaciones realizadas, al romperse la imagen, por lo diminuta que era muy fácil extraviar un pedazo. Lo que pensamos es que por las perforaciones se rompió la imagen y cuando quisieron reintegrar los pedazos, algunos fragmentos sencillamente se perdieron. Incluso la imagen en algún momento de la historia fue recortada, posiblemente para ajustarla a algún relicario que ya tenían, y allí cortaron los pies del niño, que no aparecen. Apareció un corte en la parte, un desgarro en la parte donde estaban los pies del niño. Ante esta realidad, fue debatida la posibilidad de hacer algunos retoques a la imagen, lo que resultó en otro hecho asombroso. Se preparó un lápiz a base de carbón ultra fino para reafirmar ese trazo y poder definir mejor el rostro de la Virgen. Miren, cuando yo hice la colocación, que empecé a trazar, primero era imposible trazar porque la fibra, el soporte del papel, no es plano. Tiene fibras levantadas y había textura. Entonces cuando pasaba el carboncillo con las fibras levantadas se iba desintegrando. Y segundo, cualquier trazo que hiciera yo era 5 veces más grueso que el trazo más grueso que había allí. Una vez finalizados los trabajos de conservación, pudo apreciarse la imagen en su totalidad. La misma es ovalada y mide 2.5 centímetros de alto por 2 centímetros de ancho. Su tamaño es inferior al de una moneda de 500 bolívares. Yo creo que la gente, hasta que no ve la imagen y no la tiene cerca, no comprende la grandeza que se encierra en la pequeñez de esa pequeña, diminuta imagen. El domingo 15 de marzo del año 2009, Monseñor José Sotero Valero, quinto obispo de Guanare, recibió de manos del equipo de restauración la sagrada imagen en un esplendor similar al de los primeros días de su aparición. En este momento yo me siento uno de los obispos más felices de Venezuela, y cuando en este momento yo observo todo esto, el milagro que tocó a ustedes y también lo vio. Yo sé que la ciencia puede mucho y asegura también, pero son más de 350 años. Yo siento una alegría inmensa, porque pienso que en este momento que vive Venezuela le presentamos, gracias a la asistencia de Dios de Rosalía, le entregamos lo que Venezuela de pronto había olvidado. Y ahora Venezuela se mira no solamente a sí misma, que debe ser que María Santísima, la imagen pura de lo que el cristiano tiene que ser, sino ve todo el camino de historia que ha recorrido y la redescubre en su camino. Ojalá que viera en los ojos muchísimas otras cosas que ella no quiere decir. Y cuando voy terminando mi camino de servicio entre 2 años, le presento a Venezuela la reliquia, como fue hace 355 años. Gracias a ustedes. El 24 de junio del año 2009 fue introducida en su nuevo estuche para ser exhibida a la veneración de los fieles. Finalizado el proceso de una manera prodigiosa y fuera de lo común, debido a lo inusual del tiempo en el que fue concluido, las conclusiones comenzaron a hacerse evidentes y sólidas. Desde el primer día, de verdad que fue como estar envuelto en una atmósfera distinta, en una atmósfera sobrenatural, de una presencia maternal muy cercana, muy suave, muy íntima. Primera vez en mi vida que yo, en 32 años de experiencia, trabajo en un ambiente tan calma, con tanta calma, tan puro, con nada más ese ambiente de espiritualidad que había allí, que nos decía que algo sobrenatural estaba allí. Fue algo
tan diferente. Se trabajó dentro de una armonía. Normalmente cuando se trabaja se hace un trabajo de restauración pero tan complicado como el que hicimos, cada paso se somete a discusiones, a veces a fuertes discusiones. Yo siento que estaba la mano de la Virgen acompañándolos todo el tiempo para lograr que nada se fuera de las manos. Les debe haber otorgado una paz que les permitió llevar a cabo todos esos tratamientos de la manera más idónea y perfecta. Y ya estoy simplemente convencido de que la Virgen está allí presente, de que la Virgen dejó un mensaje y que a través de ese mensaje muchas cosas van a cambiar. Es la imagen original de la Virgen de Coromoto, no hay duda. No creo que hubiese un pincel que lograra un trazo tan fino, tan ínfimo como el que hay allí. O sea, aquí hay algo que sale de lo convencional, que sale de lo racional. Lo raro es que haya logrado sobrevivir a todos los daños y a todos los elementos a los que estuvo expuesta y aún contar con una imagen tan fidedigna con la que contamos hoy en día. Esta experiencia cambió mi vida por completo. Esta vivencia obviamente me acercó a Dios, me acercó a su madre de manera muy especial. Sí hay algo sobrenatural. Bueno, mira, no sé si para decirte que si hay duda de que la Virgen, que la imagen de la Virgen bajó divinamente del cielo, si no fue así, yo quisiera que alguien me explicara qué manos tan divinas dibujaron esa imagen, donde te diga a ti que un ojo que mide 2 micras pueda tener tanta información. Ella nos está dando una revelación. Y mucha gente a veces divorcia la fe de la ciencia, ¿no? Y dice que mientras más se conoce, menos fe se tiene. Y en este caso yo creo que el proceso de la Virgen de Coromoto, la ciencia lo que ha hecho es confirmar lo que por fe ya nosotros creíamos. Para mí lo divino está allí, o sea, que para esa época alguien haya logrado trazar esa imagen tuvo que haber estado acompañado de algo superior y mágico, mítico, que en realidad lograra esa perfección, ese nivel de detalles, esa vivacidad en todos los elementos. En la aparición de Guanare, María se hizo evangelizadora inculturada, es decir, adoptó una presentación indígena, utilizó el lenguaje indígena, porque tiene que haberle hablado a los indígenas en su propio idioma porque ellos no hablaban otro distinto. Con eso nos está diciendo que la nueva evangelización de nuestro país debe ser una evangelización que sea inteligible y cercana a sus habitantes. Tú no ves ahí en esa imagen derroche de lujo, no ves excentricidades, ves una mujer simple, sencilla, amorosa y cercana. Verla no en aquel trono de oro donde siempre la vemos, sino verla en la casa de los indígenas, que son los primeros pobladores de nuestra tierra, verla coronada con una corona indígena, fue muy lindo. El estar presente, el estar ahí, un milagro en que ella se haya dejado también de restaurar y en 18 minutos salir de un estado que era precario. Para mí siempre ha sido un milagro y siempre será un milagro. Y este milagro viene a confirmar que todos los que han venido aquí al Santuario Nacional nunca perdieron el tiempo, nunca han perdido el tiempo, nunca se equivocaron, nunca su fe ha sido en vana, sino que sigue siendo ese milagro de la Virgen Madre que nos ha dado la posibilidad de estar siempre presente, renovando nuestra fe en nuestro corazón. El hecho histórico de la restauración de la sagrada reliquia de Nuestra Señora de Coromoto trasciende el acontecimiento científico que se realizó y nos deja un sinnúmero de enseñanzas. Podemos decir que la aprobación dada por la Conferencia Episcopal Venezolana para que se llevaran a cabo estudios sobre la imagen original de la Coromoto y las revelaciones contenidas en esta imagen repristinada y redescubierta de algún modo, estamos 357 años después frente
a una segunda manifestación de la Virgen de Coromoto a los venezolanos. Y la Virgen de Coromoto en este momento nos está diciendo que tiene un mensaje para nosotros. Para mí ha sido encontrarme con una paz que hacía mucho tiempo estaba perdida. Las emociones que sentí en el momento no puedo describírtelas con palabras, pero ciertamente fue muy impactante. Y pude comprender a través de esta experiencia que aunque nuestra madre física se vaya, siempre hay una madre que está pendiente de nosotros. Lo que aprendí allí es que, bueno, la Virgen me dijo, mira, yo estoy aquí, soy yo, no dudes. Para mí es un llamado a renovar el compromiso bautismal, a vivir el bautismo, ¿no? Lo que nos quiere decir Coromoto con esta confirmación de su aparición, con ese rostro verdadero de ella, es cuánto ha amado al pueblo venezolano, cuánto nos ama a nosotros. Desde aquel momento nunca ha dejado de estar presente, nunca ha dejado de estar escuchando los ruegos, las plegarias y viendo las lágrimas de los rostros. Lo impresionante de todo esto es que el mensaje de la Virgen de Coromoto es un mensaje centrado en la convivencia entre indios y blancos, un mensaje de convivencia que debe fundamentarse en la fe vivida seriamente, desde el principio fundamental de la fe que es el sacramento del bautismo. El mensaje de María nos lleva al corazón mismo, al núcleo que toca la realidad venezolana de hoy, porque en este momento los venezolanos estamos divididos. En este momento no existe una convivencia fraternal. Pareciera que tenemos dos países, pareciera que tenemos dos realidades, dos visiones que dividen a nuestra patria con intereses distintos. Y yo digo, no podía haber un antagonismo mayor cultural, político, ideológico que el de los indios y los españoles, y sin embargo la Virgen logró unificar y hermanar esas culturas. Está claro que no estamos viviendo nuestro cristianismo a fondo. Es interesante que la aparición de la Coromoto y las investigaciones recientes hayan ocurrido justo cuando se acaba de terminar el Concilio Plenario de Venezuela, donde por fin la Iglesia en Venezuela se da un itinerario preciso de evangelización para recristianizar a fondo el pueblo venezolano. Yo creo que la Virgen en este momento nos muestra su rostro y restaura su imagen para restaurarnos a nosotros como venezolanos, restaurar nuestro compromiso bautismal y hermanar a todos los venezolanos bajo su mirada maternal y reconociendo, invitándonos a reconocer al otro y a ver en cada uno al Hijo de Dios que somos. Y la Virgen nos manda a descubrir eso, a renovar la fe en su presencia, en su amor de madre, que nunca se apartará de nosotros, porque viva y siempre está. Y ha sido para mí también como una reconciliación con la Iglesia. La posibilidad de compartir con los padres directamente, del abrazo, del afecto, el cariño que siente, que en verdad es algo que estaba un poco perdido. Para mí es mi madre, y yo creo que lo que es ser una madre no se puede describir con palabras. Como que una madre, aún con todas las fallas como ser humano que uno haya podido tener, es la madre de uno, y eso fue lo que nos quiso decir. Sobre todas las cosas, yo soy tu madre, ¿no? Y que ella nos ayude a decir, como todos, Madre, escúchanos, ampáranos y danos la gracia de estar con tu Hijo. Ella está al lado de nosotros, los venezolanos, para hacer el trecho de camino que nos corresponde en este momento de la historia de nuestra iglesia y de nuestro país. La Virgen de Coromoto es un nuevo evangelio de la Anunciación, un nuevo evangelio de la Visitación, escrito para los venezolanos en el lenguaje que nosotros tenemos que aprender a descifrar para aplicarnos todo lo que está contenido en él. Y por eso a todos ustedes, desde aquí el Santuario Nacional, a Nuestra Señora de Coromoto, la patrona de Venezuela, quiero darle mi bendición, y que esa bendición sea la bendición de ella, no mis manos, las manos de la Virgen, la que le diga a todo el pueblo, a todos ustedes coromotanos, Dios te bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renovad la fe en toda la extensión de nuestra patria y del mundo entero. ¡Viva la patrona de Venezuela! Después de 357 años, la Virgen de Coromoto, con su hermoso resplandor, quiere acompañar a su pueblo, mostrándole toda su ternura y amor a través de su diminuta imagen. Que ella cautive el corazón de cada venezolano para que por su mediación la fe sea preservada y renovada en toda la extensión de nuestra patria.